Había pasado el tiempo de los grandes reyes, de los ejércitos poderosos, de las glorias de David y Salomón. Israel ya no era aquel reino temido, lleno de riquezas y victorias. Había quedado reducido a un pequeño pueblo que apenas se mantenía en pie bajo la sombra de imperios extranjeros. El exilio en Babilonia había terminado, los sobrevivientes habían regresado a Jerusalén con la ilusión de reconstruir su tierra y su fe. Levantaron nuevamente el templo, colocaron las piedras con lágrimas y cánticos, y encendieron otra vez el altar para ofrecer sacrificios a Jehová. Y, sin embargo, con el paso de los años, la llama de la devoción se fue apagando. El pueblo que había vuelto con tanto entusiasmo comenzó a cansarse. La pobreza era grande, los enemigos rodeaban, y las promesas de gloria futura parecían lejanas. Muchos empezaron a preguntarse, ¿de qué sirve seguir a Dios? ¿Dónde está su justicia? ¿Por qué los malvados prosperan mientras nosotros seguimos luchando? Fue en medio de ese ambiente de cansancio espiritual y desilusión que apareció la voz de Malaquías. No conocemos mucho de su vida personal. No tenemos registros de su familia ni de su origen. Su nombre, sin embargo, es ya un mensaje. Malaquías significa mi mensajero. Y eso era él, un hombre sencillo, un profeta enviado con una tarea muy clara: hablar en nombre de Dios al corazón de un pueblo que se estaba adormeciendo en la indiferencia. Él no aparece con grandes visiones celestiales, ni con relatos dramáticos de su llamado como otros profetas. Su presencia es breve, directa, y su mensaje va como una flecha al blanco. La gente estaba ofreciendo a Dios lo que no servía. Animales cojos, ciegos, enfermos eran puestos sobre el altar como si el Creador se conformara con las obras. Los sacerdotes, que deberían ser ejemplo de pureza y entrega, se habían vuelto descuidados, tratando la adoración como una rutina más, sin reverencia ni pasión. En las familias, los hombres abandonaban a las esposas de su juventud, rompiendo el pacto del matrimonio. En el comercio y en la vida diaria, el egoísmo y la injusticia se multiplicaban. Y, además, el pueblo retenía lo que era de Dios. Los diezmos y ofrendas que sostenían la obra del templo eran guardados para sí mismos. Malaquías, como un hombre encendido por la llama de la santidad divina, levantó su voz. Y no hablaba con largos discursos adornados. Su estilo era peculiar, lanzaba una acusación en nombre de Dios, y el pueblo respondía con incredulidad, como discutiendo con él. Era casi una conversación dramática entre Dios y su pueblo, y Malaquías estaba en medio como portavoz. Dios decía, yo os he amado, y el pueblo respondía, ¿en qué nos amaste? Dios acusaba, me habéis robado, y ellos replicaban, ¿en qué te hemos robado? Ese ir y venir mostraba no solo la frialdad de los israelitas, sino también la paciencia de un Dios que seguía llamando, insistiendo, mostrando con claridad dónde estaba el pecado. El profeta no se callaba. Miraba a los sacerdotes y les decía con firmeza, si ni siquiera vuestro gobernador aceptaría un regalo dañado, ¿cómo pensáis que Jehová se agradará de vuestras ofrendas manchadas? Su voz tronaba en el corazón de los matrimonios, recordando que Dios había unido a marido y mujer en un pacto santo, y que traicionar a la esposa de la juventud era también traicionar al mismo Dios. Su denuncia alcanzaba también a los comerciantes y agricultores, llamándolos ladrones por retener lo que era de Dios, pero no se detenía allí, lanzaba un desafío divino, el único en toda la Biblia donde Dios invita a probarlo. Probadme ahora en esto, decía Jehová, y veréis si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero Malaquías no era solo un profeta de juicio. En su mensaje también brillaba la esperanza. En medio de las acusaciones, levantaba la mirada del pueblo hacia el futuro. Anunciaba que vendría un mensajero que prepararía el camino, alguien que abriría paso al Señor mismo. Esa profecía, siglos después, cobraría vida en Juan el Bautista, la voz que clamó en el desierto preparando la llegada de Cristo. Y anunciaba también un día ardiente, un día de juicio donde los soberbios y malvados serían como paja en un horno, consumidos sin dejar rastro. Pero para los que temieran el nombre del Señor, ese día sería glorioso, el sol de justicia se levantaría trayendo sanidad en sus alas. Imagínate la escena. Un pueblo cansado, confundido, dividido entre la tradición religiosa y la frialdad espiritual, escuchando a este hombre que no buscaba popularidad ni aplausos. Malaquías estaba allí como una llama encendida, como una trompeta de advertencia. Su mensaje atravesaba las excusas, las justificaciones, las quejas. Decía sin miedo, Dios no acepta lo mediocre. Dios no se conforma con lo que sobra. Él es grande,
su nombre es temible entre las naciones y merece lo mejor de nuestro corazón y de nuestra vida. Al mismo tiempo, Malaquías les mostraba el lado tierno de Dios. Aunque les decía que habían fallado, que lo habían robado, que habían sido infieles, les ofrecía también una salida: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Era como un padre que disciplina, pero a la vez abre sus brazos para recibir de nuevo. La justicia y la misericordia se entrelazaban en cada una de sus palabras. Y mientras el pueblo escuchaba, no podía ignorar la fuerza de esas imágenes. El fuego purificador, el sol de justicia, el mensajero que prepara el camino. Todo apuntaba a un futuro que ellos quizás no verían con sus propios ojos, pero que encendía en sus corazones una chispa de esperanza. Y esa chispa sobrevivió. Pasaron los años, pasaron los siglos, y cuando finalmente apareció Juan el Bautista predicando en el desierto, sus palabras resonaban como el eco de Malaquías. Lo impactante es que después de Malaquías, el cielo guardó silencio durante 400 años. Ningún profeta se levantó en Israel durante ese tiempo. 4 siglos de espera, de silencio, de expectativa. Y lo último que habían escuchado era la voz de este mensajero llamando a volver al pacto, a ofrecer a Dios lo mejor, a esperar al mensajero que abriría el camino y al sol de justicia que vendría a brillar. El mensaje de Malaquías, aunque pronunciado en un tiempo concreto, parece escrito para todas las generaciones. Cuando levantaba su voz contra los sacerdotes negligentes, estaba recordando que Dios jamás aceptará la adoración vacía. Y esa advertencia no fue solo para aquellos hombres que sacrificaban animales manchados. También resuena hoy, en cada corazón que intenta dar a Dios lo mínimo posible, en cada persona que busca cumplir con la fe por costumbre y no por amor. Los sacerdotes de su tiempo habían caído en el peligro más grande para un líder espiritual: la rutina. Ofrecían sacrificios porque era su trabajo, porque así lo ordenaba la ley, pero no lo hacían con el corazón encendido. Malaquías los confrontaba con valentía, como quien sacude a alguien que se está quedando dormido frente a un incendio. Les recordaba que el altar no era un lugar cualquiera, sino el sitio donde lo humano se encontraba con lo divino. Presentar a Dios lo peor era insultar su grandeza. Pero la voz del profeta no se limitaba al templo. Entraba en los hogares, se hacía escuchar en las calles, tocaba las fibras más íntimas de la vida familiar. En su mensaje, el matrimonio aparecía como algo sagrado, como un pacto que reflejaba la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, en aquellos días muchos hombres estaban abandonando a las esposas de su juventud, desechándolas como si fueran objetos viejos para buscar nuevas uniones. Y Malaquías les decía sin rodeos: Dios aborrece el repudio. No era simplemente un tema social, era una cuestión espiritual. Romper ese pacto significaba traicionar el carácter mismo de un Dios fiel. Y si los sacerdotes habían fallado en lo sagrado, y las familias en lo íntimo, también la vida cotidiana mostraba su decadencia. Malaquías acusó al pueblo entero de robar a Dios. No era un robo como el de un ladrón en la noche, sino algo más sutil: retener para sí lo que debía ser entregado en gratitud y obediencia. El pueblo, incrédulo, preguntaba: ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta fue clara: en los diezmos y en las ofrendas. Aquello que sostenía el templo, que mantenía a los levitas, que aseguraba la continuidad del culto, estaba siendo retenido por corazones avaros. Sin embargo, allí brilló uno de los momentos más sorprendentes de toda la profecía. Dios mismo, a través de Malaquías, lanzó un reto a su pueblo: probadme ahora en esto. Nunca antes, ni después, la Escritura se expresó de esa manera. Dios, el Todopoderoso, se ofrecía a ser puesto a prueba. Les pedía que fueran fieles en sus diezmos y ofrendas, y que vieran con sus propios ojos lo que Él haría. Les prometía abrir las ventanas de los cielos, derramar bendición hasta que sobreabundara, reprender a la langosta devoradora, hacer que sus campos dieran fruto y que todas las naciones los llamaran bienaventurados. Era como si el Señor dijera: no me crean solo por palabras, experimenten mi fidelidad en su vida diaria. Era un llamado no solo a obedecer, sino a confiar, a comprobar que el Dios de justicia también es un Dios de abundancia. Pero no todos estaban dispuestos a escuchar. Había quienes, cansados de esperar, murmuraban: ¿en vano es servir a Dios, que hemos ganado con guardar su ley? Mirad a los soberbios, ellos prosperan, y nosotros seguimos sufriendo. Ese murmullo revelaba la desconfianza y el desánimo. Sin embargo, Malaquías mostró que Dios no es indiferente a la fidelidad silenciosa. Dijo que Jehová prestaba atención, que escuchaba cuando los que le temen hablaban entre sí,
y que había un libro de memoria en el cielo donde quedaban registrados sus nombres. Nada de lo que un justo hace en secreto pasa desapercibido delante de Dios. Este anuncio era un bálsamo para los que perseveraban. Aunque el mundo aplaudiera a los corruptos y despreciese a los obedientes, había un registro eterno. Y llegaría el día en que Dios distinguiría claramente entre el justo y el impío, entre el que le servía y el que no. Ese día no habría dudas ni confusión, la justicia de Dios se revelaría con claridad. Entonces Malaquías comenzó a describir ese día. Sus palabras eran intensas, cargadas de imágenes que despertaban temor y esperanza a la vez. Hablaba de un horno ardiente donde los malvados serían consumidos como paja, sin dejar ni raíz ni rama. La soberbia y la injusticia no tendrían futuro. No habría mal que escapara al juicio. Todo sería puesto a la luz y probado por el fuego. Pero inmediatamente, después de esa imagen aterradora, lanzaba una promesa gloriosa para los que temían al Señor. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Aquella visión era como un amanecer después de la larga noche. Los que habían permanecido fieles, aunque fueran pocos, recibirían la luz de un nuevo día. Ese sol de justicia representaba la llegada del Mesías, la restauración, la vida abundante. Y la sanidad en sus alas mostraba que la obra de Dios no era solo de juicio, sino también de restauración y curación para los quebrantados. Era un mensaje de contraste radical. Para los soberbios, un horno. Para los fieles, un amanecer. Para los injustos, cenizas bajo los pies. Para los temerosos, libertad y gozo como becerros saltando en el prado. La imagen era tan viva que se quedaba grabada en la mente de todos los que escuchaban. Y como si no bastara con esas visiones, Malaquías cerraba su mensaje con una última profecía. Antes de que llegara ese gran y terrible día del Señor, Él enviaría a su mensajero, alguien con el espíritu de Elías, que volvería el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Esa palabra sería la última escrita en el Antiguo Testamento. Con ella se cerraba una era y se abría la expectativa de la venida del Mesías. Después de Malaquías, el cielo quedó en silencio. Pasaron los años, pasaron los imperios, pero la promesa seguía allí, como una chispa encendida en medio de la oscuridad. Y cuando finalmente apareció Juan el Bautista, su voz en el desierto fue reconocida como la continuación de aquella palabra. Malaquías había señalado el camino, había preparado el corazón del pueblo para esperar al Salvador. El eco de las palabras de Malaquías no se apagaba fácilmente. Aunque fueron pronunciadas en un rincón pequeño del imperio persa, llevaban la fuerza del cielo mismo. Cada frase estaba impregnada de un fuego que no provenía de él, sino del Espíritu de Dios que lo había levantado. Y mientras el pueblo regresaba a sus casas después de escuchar su mensaje, cada familia, cada sacerdote, cada comerciante se veía obligado a confrontar su propia vida. Algunos se reían con desdén. Decían que nada cambiaría, que siempre había profetas anunciando calamidades y que al final el mundo seguía igual. Otros sentían un pinchazo en el corazón, una incomodidad que no podían ignorar. Se preguntaban en silencio si quizá Dios realmente estaba cansado de su hipocresía. Había también un pequeño grupo que lloraba en lo secreto, que reconocía su tibieza y que comenzaba a clamar pidiendo perdón. Esos eran los que Dios escuchaba, los que quedaban inscritos en el libro de memoria del cielo. Malaquías, como hombre, no era alguien que buscara aplausos ni reconocimiento. Su vida parecía sencilla, pero su voz tenía un peso espiritual que nadie podía ignorar. No hablaba con adornos, no trataba de impresionar, simplemente transmitía lo que había recibido. Y en esa fidelidad radicaba su grandeza. Era como un mensajero que, aunque despreciado, sabía que la carta que entregaba no era suya, sino del rey. Esa certeza lo sostenía frente al desprecio, la indiferencia o la burla. Su relación con Dios no estaba construida sobre privilegios ni visiones espectaculares que alimentaran su ego. Era, más bien, un trato íntimo, una convicción profunda de que el Señor lo había puesto como centinela. Y un centinela no puede dormirse, aunque todos los demás se abandonen al descanso. Cuando él levantaba su voz para denunciar la corrupción, era porque había aprendido a escuchar primero el murmullo del cielo. Cuando señalaba la injusticia en los hogares, era porque en oración había sentido el dolor de Dios ante la traición y el abandono. En aquel tiempo, la nación de Israel estaba cansada. Habían vuelto del exilio, reconstruido su templo, restablecido sus muros, y sin embargo, la gloria prometida aún no se veía. Las profecías de restauración total parecían lejanas.
Y esa decepción había abierto la puerta a la apatía espiritual. ¿De qué servía esforzarse si el resultado siempre parecía insuficiente? Esa era la pregunta que latía en los corazones. Malaquías vino a confrontar esa duda. No negaba el cansancio, pero recordaba que la fidelidad no depende de lo que vemos, sino de lo que Dios ha dicho. Su mensaje era un recordatorio de que el pacto con el Señor no se negocia con circunstancias. Dios seguía siendo el mismo que había sacado a Israel de Egipto, el mismo que los había sostenido en el desierto, el mismo que los había traído de vuelta del exilio. ¿Cómo podían, entonces, tratarlo con indiferencia? Había en sus palabras una mezcla de advertencia y esperanza. Era como un padre severo que reprende, pero que al mismo tiempo abre los brazos para recibir de nuevo al hijo que se arrepiente. Cada vez que denunciaba un pecado, inmediatamente recordaba una promesa. Cada vez que hablaba del juicio, pintaba también un horizonte de restauración. Era imposible escuchar a Malaquías sin sentirse confrontado, pero también era imposible no percibir el amor apasionado de Dios por su pueblo. Él hablaba de un Dios que no soporta la injusticia, que no se complace en sacrificios vacíos, que no tolera la traición ni la indiferencia. Pero también mostraba al Dios que está dispuesto a abrir los cielos, a sanar la tierra, a devolver la alegría de vivir, si tan solo el corazón del pueblo se volvía hacia él. El tono de su profecía, aunque fuerte, no era el de un enemigo que acusa, sino el de un amigo fiel que advierte. Sus palabras no nacían de la ira personal, sino del celo divino. Y ese celo lo hacía insistir en que todavía había tiempo, todavía había oportunidad de rectificar. Era como si Dios mismo, a través de él, extendiera la mano y dijera: regresen a mí, y yo regresaré a vosotros. Y esa invitación, cargada de ternura y a la vez de firmeza, era el centro de todo su mensaje. No importaba cuán lejos se hubiera apartado el pueblo, siempre existía el camino de vuelta. No importaba cuántas veces hubieran fallado, la misericordia aún estaba abierta. Pero esa puerta no permanecería abierta para siempre. Llegaría el día en que la decisión de cada uno sería puesta a prueba. Ese día marcaría la diferencia definitiva entre los que amaron a Dios y los que lo despreciaron. La figura de Malaquías, entonces, se convierte en la de un hombre que vivió entre dos mundos, el presente decadente de su nación y el futuro glorioso de la promesa. Caminaba entre la decepción de su tiempo y la esperanza de lo que vendría. Y su tarea fue tender un puente entre ambos, recordando que el Dios que juzga es también el Dios que salva, y que el Dios que exige fidelidad es el mismo que concede gracia. Sus palabras eran semillas. Algunas caían en suelo endurecido y no producían nada. Otras quedaban entre espinos y eran ahogadas por la indiferencia y las preocupaciones. Pero también había corazones fértiles que las recibían con temblor y con gozo, y en ellos comenzaba a brotar un nuevo compromiso. Esa era la obra invisible que Dios hacía a través de su profeta, preparar un remanente, un grupo pequeño, pero decidido, que mantendría viva la llama de la fe hasta la llegada del Mesías. El paso del tiempo no disminuía la urgencia de las palabras de Malaquías. Al contrario, cuanto más se repetían en la memoria del pueblo, más claras se volvían. Cada generación que escuchaba aquel mensaje encontraba en él un espejo, porque los males que el profeta denunciaba no eran exclusivos de su época. La tibieza espiritual, la corrupción de líderes, la traición a los pactos familiares, la desconfianza hacia Dios, todas esas actitudes parecían repetirse como un ciclo interminable en la historia humana. Y por eso las palabras de Malaquías trascendieron el momento y se volvieron eternas. Los ancianos de su tiempo, al escuchar las advertencias sobre el día del Señor, recordaban los relatos de los profetas anteriores. Joel había hablado de ese gran día como un tiempo de tinieblas y fuego. Isaías lo había descrito como un amanecer glorioso para los fieles. Ahora Malaquías unía esas dos visiones, el juicio para los arrogantes y la salvación para los humildes. Así, la esperanza no quedaba en un plano vago, sino que adquiría contornos definidos. Habría una línea clara, una división definitiva entre los que caminaban con Dios y los que lo rechazaban. El pueblo podía elegir cómo vivir mientras llegaba ese día. Esa elección era el centro de todo. Cada sacerdote debía decidir si seguiría ofreciendo sacrificios indignos o si volvería a temblar ante el altar. Cada familia tenía que elegir entre el egoísmo que destruía los pactos o la fidelidad que reflejaba el amor divino. Cada hombre y cada mujer, al decidir qué hacer con sus bienes, escogía entre robar a Dios o confiar en él con generosidad. Nada era neutro, todo tenía peso eterno. Malaquías no se presentaba como un héroe solitario que luchaba contra todos.
Más bien era un portavoz de la voz eterna que siempre había acompañado a Israel. Como los profetas anteriores, no buscaba inventar algo nuevo, sino recordar lo que nunca debió olvidarse, que Dios es santo, que su pacto es inquebrantable, que la adoración debe ser sincera y que la justicia no es opcional. Al hablar, parecía levantar de nuevo la voz de Moisés, de Elías, de Amós, de todos aquellos que en su tiempo habían llamado al pueblo al arrepentimiento. Lo sorprendente es que su libro se convirtió en el último de la serie profética antes del silencio de 4 siglos. Después de él, ya no hubo voz inspirada que resonara en Israel hasta la aparición de Juan en el desierto. Era como si Dios hubiera decidido dejar al pueblo meditando en esas palabras, dándoles tiempo para procesar el mensaje, para decidir qué hacer con él. Durante esos siglos, reinos cayeron, imperios se levantaron, ejércitos marcharon por las tierras de Judá, pero el eco de Malaquías seguía vibrando en la memoria de los fieles. Imagínalo, un profeta sencillo, en una tierra pequeña del imperio persa, lanzando un mensaje que resonaría hasta los tiempos de Jesús. Sus frases eran recordadas en las sinagogas, repetidas en los hogares, discutidas por maestros de la ley. Cada vez que alguien mencionaba la promesa del mensajero que prepararía el camino, los corazones ardían con expectación. Esa esperanza se convirtió en una antorcha encendida en medio de los siglos de silencio. El juicio que anunciaba no era un simple castigo, sino un acto de purificación. Cuando hablaba del fuego que consumiría a los malvados, no lo hacía con morbo ni con deleite, sino con la seriedad de quien describe una tormenta inevitable. El mal no puede sobrevivir para siempre bajo el gobierno de un Dios justo. Tarde o temprano, será desarraigado, como la mala hierba que se arranca de raíz. Esa certeza daba consuelo a los oprimidos, porque significaba que la injusticia no tendría la última palabra. Y en el mismo aliento en que hablaba del horno ardiente, pronunciaba la promesa del sol de justicia. La luz y el calor que destruirían lo impuro, serían los mismos que darían vida y sanidad a los que amaban a Dios. Esa paradoja mostraba que el carácter divino no puede dividirse, el mismo Dios que juzga, salva, el mismo fuego que consume, ilumina, la misma palabra que condena al impío, levanta al justo. Los que escuchaban con fe podían imaginar aquel amanecer glorioso. El campo mojado por el rocío, los rayos dorados tocando la tierra, y el gozo desbordado como el de un becerro liberado que corre por la pradera. Esa imagen quedaba grabada en sus corazones como una promesa personal. No era un símbolo lejano, era la certeza de que el sufrimiento tendría fin, de que la oscuridad sería vencida, de que la fidelidad sería recompensada. El anuncio del mensajero, aquel que vendría en el espíritu de Elías, añadía aún más expectación. El corazón de los padres volvería hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. No se trataba solo de una restauración religiosa, sino también social y familiar. La llegada del Mesías no sería un simple evento espiritual, sino un movimiento que tocaría todas las dimensiones de la vida humana. La reconciliación, la unión, la paz verdadera serían las señales de su presencia. Así, el libro de Malaquías, aunque breve, encerraba un horizonte inmenso. En él se condensaban siglos de esperanza y se abría la puerta hacia la revelación final. Era el broche que cerraba la antigua alianza y la antesala que anunciaba la nueva. Sus palabras preparaban el terreno para que, cuando Juan gritara en el desierto «Preparad el camino del Señor», el pueblo supiera reconocer la voz que se alzaba en continuidad con la última profecía de su historia. Y así, el eco de Malaquías viaja a través del tiempo. Sus palabras no quedaron atrapadas en las ruinas del templo ni en las calles polvorientas de Jerusalén. Como un río subterráneo, han corrido silenciosas por los siglos hasta llegar a nuestros oídos. Cada frase suya sigue viva, palpitante, como si el profeta estuviera ahora mismo, de pie, frente a nosotros, levantando su mirada ardiente y preguntando, ¿volverás tu corazón a Dios? Porque al final, ese era su clamor. No era un discurso para académicos ni un texto para estudiosos del pasado. Era una súplica apasionada de un Dios que no quiere perder a su pueblo. La invitación que Malaquías transmitió no era un simple mandato, obedezcan. Era un llamado íntimo. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Era el corazón de un padre hablando a hijos que se habían alejado. Imagina ese momento. Un hombre sencillo, pero con la autoridad del cielo, de pie en medio de una nación cansada. Sus palabras eran firmes como martillos, pero también dulces como un bálsamo. Con cada frase destruía la indiferencia, y con cada promesa reconstruía la esperanza. Así era Malaquías. Así es el Dios que lo envió.
Él habló de justicia cuando todos querían silencio. Habló de fidelidad cuando el abandono era normal. Señaló la corrupción cuando otros miraban hacia otro lado. Y aún así, nunca dejó de tender un puente de misericordia. Cada palabra suya era, a la vez, juicio y gracia. Era un fuego que purificaba y una luz que guiaba. Ese es el legado de Malaquías, un mensaje breve, pero eterno. Un llamado a vivir con integridad, a honrar los pactos, a ofrecer a Dios lo mejor, a confiar en Él aun cuando parece que otros prosperan en la maldad. Es un recordatorio de que cada acto de fidelidad cuenta, de que cada ofrenda sincera tiene valor, de que cada lágrima de arrepentimiento es vista y guardada en el libro de memoria del cielo. Y también es un anuncio de esperanza. Porque el sol de justicia ha nacido. Malaquías, sin saberlo del todo, apuntaba al Mesías que vendría. El mensajero apareció, y detrás de él vino aquel que trae sanidad en sus alas. La promesa se cumplió en Jesús. Pero la historia no termina ahí. El mismo sol que iluminó a los fieles de aquel tiempo sigue alumbrando a quienes hoy deciden creer. La misma invitación a volver al corazón de Dios sigue abierta. Por eso, cuando tú, que escuchas estas palabras, piensas en Malaquías, no lo imagines como un profeta lejano, escondido en los pliegues del Antiguo Testamento. Míralo como un testigo vivo que se asoma desde la historia y te habla directamente. Sus frases antiguas son como una carta nueva dirigida a ti, a tu casa, a tu corazón. Y mientras su eco resuena, las imágenes que pintó se hacen presentes. El horno ardiente sigue siendo una advertencia para los que persisten en la soberbia y la injusticia. Pero el sol de justicia sigue siendo una promesa para los que temen el nombre del Señor. La línea entre ambos caminos sigue en pie, y cada día, cada decisión, cada acto de tu vida te acerca a uno u otro lado. Ese es el poder del mensaje de Malaquías. No es una historia para escuchar y olvidar, es un espejo en el que mirarse, es un camino que se abre ante tus pies. La pregunta final no es qué hizo Malaquías, ni siquiera qué hizo su pueblo, sino qué harás tú al escuchar esta voz. El profeta ya habló, el libro ya está escrito, la historia ya está contada. Ahora la escena se traslada a tu corazón, y la voz de Dios, a través de aquel mensajero antiguo, te susurra, vuélvete a mí, y yo me volveré a ti. En ese instante, la distancia de los siglos se disuelve. No estás oyendo a un profeta del pasado, estás escuchando al Dios eterno que sigue llamando. Y en tu respuesta se juega tu destino, tu gozo, tu paz, tu futuro. Así termina el relato de Malaquías, no con un punto final, sino con un llamado abierto, una puerta entreabierta hacia la luz del amanecer. Un amanecer que ya comenzó y que espera a todo el que quiera salir de la oscuridad para correr libre, como becerros saltando en la pradera, bajo el sol de justicia que trae sanidad en sus alas.